Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dependiendo la hora en que estén abriendo este maravilloso video. Bueno, sin más preámbulos, cabe entonces preguntar: ¿quién de ustedes, usted, gerente, presidente, administrador, no ha tenido alguna vez el infortunio de haber sido estafado o engañado mediante la suscripción de títulos, valor o contratos, facturas, recibos? ¿O quién de ustedes no ha tenido noticias de las diferentes formas de fraude con las cuales los amigos de lo ajeno hacen de las suyas a empresas y a personas desprevenidas? De paso lento. Bienvenidos a nuestro tema, bienvenidos a nuestra charla, para que mi empresa o yo no seamos las siguientes víctimas. Esta es otra forma de potenciar mi nivel de seguridad. Mire, son también los primeros pasos en esa dirección. Pero ¿a quiénes estará dirigida esta charla? ¿A quiénes? ¿A quiénes estará dirigida esta charla? A todas las personas que de manera frecuente avalan con su firma y con su impresión dactilar contratos, títulos valor, actas, facturas, recibos, entre otros tantos. A los empresarios, sí señor, a los administradores, los presidentes, gerentes. Me complace sobremanera poder hablar sobre este tipo de temas de seguridad preventiva para tan excelente grupo de personas, tan distinguidos como son los directores, los gerentes, los presidentes de las empresas. Miren, para mí es un gran honor. Cuando el director o gerente de la empresa, cuando al director o gerente de la empresa le hablan o habla de seguridad, se tiene la tendencia a pensar únicamente en el vigilante que se destaca allá en la puerta principal de la empresa, o a que haya un jefe de seguridad consagrado a la administración de la seguridad, regularmente de la periferia, a impedir la penetración de intrusos y al control de la salida de los diferentes productos. También un jefe de bodega que haga lo propio, alusivo al control de proveedores y suministro de material de los diferentes departamentos de la empresa. Sin embargo, no se tendrá en cuenta, oíganlo bien, no se tendrá en cuenta el tema alusivo a la protección de la firma del responsable y a la seguridad de los diversos documentos que circulan por acción y efecto de las obligaciones de la empresa, tales como contratos, cheques, facturas, recibos, entre otros. Siempre no me cansaré de repetir cuáles son, dónde está el meollo, en especial de los que tendrán trascendencia y gran responsabilidad, firmado regularmente por el gerente o el presidente de la empresa. Ciertamente, un empresario no es una persona vulnerable, sí, ¿no? Ciertamente. Sin embargo, si entendemos que la vulnerabilidad corresponde a la predisposición o susceptibilidad que tiene una o un grupo de personas, oiga pues, un elemento, una empresa o un negocio de ser afectado a sufrir una pérdida o un daño, y que el riesgo es la probabilidad alta o baja de que un peligro se materialice y que genere daños a personas, equipos o al ambiente. Podemos entonces afirmar que en materia de seguridad no existe nada 100% libre de riesgo. Miren, todo ambiente tiene vulnerabilidades y niveles de riesgos. Todo ambiente. También es muy importante que quede muy clara la diferencia existente entre dos conceptos que normalmente se confunden. ¿Cuáles? El riesgo y el peligro.
Sí, el riesgo y el peligro, los conceptos regularmente se confunden. Entonces, miren, peligro es la contingencia inminente de que suceda algún mal, mientras que el riesgo se diferencia por la mayor incertidumbre respecto a que el hecho pueda suceder o no. Sin embargo, en su uso cotidiano, ambos conceptos, como dije, se suelen confundir. Y sobre esa confusión se han construido muchos elementos de las políticas de seguridad, con consecuencias fatales, negativas. Para afianzar lo mencionado respecto a la conceptualización de estos dos términos, miren, los invito, echemos un vistazo a la realidad del diario transcurrido. Suponiendo que el peligro criminal de ser afectados, de ser estafados, se materialice y genere pérdidas y perjuicios incalculables a nuestros intereses, considerando la tarea de mayor responsabilidad y compromiso que desarrolla un director, un gerente o un presidente de empresa al suscribir su firma en un título o valor, un acta o un contrato. De tal situación, bien podemos considerar la probabilidad que cada vez que el ejecutivo suscribe su firma, enfrenta el peligro potencial de estar avalando una estafa. Oígalo pues. Ojo pelado. Cada vez que el ejecutivo suscribe su firma, enfrenta el peligro potencial relativo de estar avalando una estafa. Bueno, ¿ha quedado el interrogante de probabilidad? ¿Sí o no? Dije probabilidad. ¿Por qué probable? Miren, porque tales acontecimientos dependen de varios factores, entre los cuales podemos citar, se les voy a enumerar suavecito: las características del documento, del tipo de documento, del tipo de persona con quien se desarrolla la actividad y de sus objetivos, así como del tipo de intenciones, del conocimiento y seguridad que tenga esta persona respecto de la esencia misma del fondo del asunto, del valor del documento, del bien, del interés y motivos involucrados, de la seguridad del documento. A veces no le meten un peso de seguridad a un documento, el formato, a la papelería. También de los testigos presentes, del lugar donde se desarrolla la acción, de la experiencia del ejecutivo que está firmando, que está pactando, de su capacidad de observación, de su grado de deducción y razonamiento. Miren, en general, del grado de cultura en materia de seguridad preventiva y de buenas prácticas. Es decir, que el peligro de ser timados, de ser estafados o enfrentados por los delincuentes siempre existirá, siempre. Pero la probabilidad de que se presente es variable. Depende de lo que acabamos de mencionar. Y esto es a lo que llamamos riesgo. ¿Sí? A esto es lo que llamamos riesgo. No sobra, sin embargo, advertir que un director, un gerente o un presidente de empresa nunca debe parecer como un simple firmón. Esto sí que es grave. Ustedes saben dónde están los simples firmones. Si es un funcionario o un ejecutivo firmón y además usted suscribe, oigan pues, si usted es un funcionario o un ejecutivo firmón, además usted suscribe una firma de corto recorrido, es decir, de simplificación extrema, ya se encuentra, pelado,
ya se encuentra en la mira del falsificador. Ya se encuentra en la mira del falsificador. Pero si a pesar de su evidente vulnerabilidad todavía no le ha sucedido nada, todavía no ha sido la víctima, es el momento de iniciar las prevenciones del caso. Lo sencillo, lo fácil es lo que le interesa a los amigos de lo ajeno. A mayores dificultades les pongamos, menos atractivo resultan las pretensiones. Graben esto, menos atractivo resultan las pretensiones. De manera pues, no sobra advertir que debemos ser responsables con nuestra berraca firma. Claro, miren, no firmar en blanco, nunca. Practicar una firma con suficientes componentes alfanuméricos. Dejen esa pereza y no hagan chulos. Hagan una firma responsable con suficientes componentes alfanuméricos y acompañada de figuras facsimilares, si es posible, sellos. No existe norma que los prohíba. En un tiempo sacaron una normatividad aboliendo algunas diligencias, pero no dijeron que no se podía colocar, ¿no? Cuando el gerente quiera poner su seguridad, no caen mal los sellos, las facsímiles. Es que entre más dificultad le pongamos a los amigos del mal, mejor. Facsímiles, sellos, firmas completas, ya es garantía de seguridad, ya es garantía. De otra parte, es necesario acostumbrar la información cruzada. Por fortuna hoy los notarios se actualizaron, tienen su biométrico, ya practican la información cruzada. Y esa es la recomendación al empresario. Canalicen por allí, por las notarías, porque el biométrico tiene esa calidad de identificar concretamente a esa persona que ustedes están dudando. Es necesario entonces la información cruzada y mantener un estricto control sobre nuestra papelería. De esta forma estaremos propendiendo por nuestra seguridad en este campo. En caso contrario, nunca aceptemos documentos con pequeñas enmendaduras e impresiones de huella dactilar a medio poner o con características de un simple manchón de tinta. Cuando por la última debamos recibir documentos suscritos con firmas simplificadas, es decir, aquellas que son de corto recorrido y que carecen de signos alfanuméricos, casi similares al chulito. Tomemos la precaución del caso. Hagamos lo posible para que esta persona, ojalá en presencia nuestra, firme. Sí, que lo haga en presencia nuestra. También que nos imprima su impresión dactilar. Pero no ese simple manchón de tinta o algo que no se pueda interpretar. Ojo pelado con esto. Mire, es que cuando esto sucede, cuando el manchón de tinta persiste, esto es sintomático de una maniobra artimañosa. Ojo pelado. Bueno, comprobamos una vez más, lo vengo diciendo, que sin una estrategia de seguridad a menudo no será claro cómo la función de seguridad contribuye al logro de nuestros objetivos generales y específicos. Siempre contemos con una estrategia de seguridad, no seamos tan confiados. Bueno, mis amigos, como siempre, todo lo bueno se acaba, y muy rápido. Les dije iniciando que yo solo venía a estimular sus mentes y en pro de aumentar o adquirir cultura de seguridad y buenas prácticas. Espero que sí les haya podido cumplir, pero sobre todo que el tema haya sido de su completo agrado. Es lo que más me gusta. Si en verdad les ha gustado esta corta enseñanza
y dale manita arriba, no cuesta nada. De esta manera estaré incentivado a seguir subiendo videos que ayudan a muchas personas a potenciar su nivel de seguridad.